Pongámosle mucha atención a esta historia. Dice: en la pequeña aldea de Betania, a unos 5 kilómetros de Jerusalén, vivían 2 hermanas, María y Marta, y su hermano Lázaro. Aparentemente Lázaro era quien traía el sustento al hogar. Papá y mamá ya no estaban, así que María, Marta y Lázaro vivían juntos en aquel pueblecito. Entonces, ¿cómo estaba conformada la familia? Marta, María y Lázaro. Uno se puede imaginar a Lázaro yendo y viniendo al trabajo todos los días con su bolsa de almuerzo en la mano. Al regresar cansado a su hogar, se entera de las noticias y se acuesta a dormir, solo para iniciar nuevamente la rutina al día siguiente. Marta era una persona que siempre estaba ocupada. ¿Cómo estaba Marta? Ocupada. Podía dirigir un convivio en la iglesia, una fiesta de bodas o un día de campo. Nunca se mostraba más contenta que al estar en la cocina probando una receta nueva. ¿Qué era lo que le gustaba a Marta? Cocinar. Marta era una persona buena. Nunca hacía cosas malas. Es posible que lo más malo que hubiera hecho fuera comerse las uñas cuando su procesador de alimentos no le funcionaba. Era una persona religiosa. Era difícil no serlo en aquella época y en aquel lugar. Cada sábado por la mañana transitaba por la gastada vereda de su casa a la sinagoga. María, por otro lado, se interesaba más en el mundo social. Cada vez que se organizaba un día de campo de iglesia, se le invitaba para dar la bienvenida y hacer que las personas se sintieran cómodas. Era una persona atractiva. ¿Cómo era María? Muy bonita. Era muy hermosa. Pero María llevaba una carga secreta de culpa y miseria en su alma que nadie sospechaba. Tal vez lo tenía en su mente escondido. Tenía que ver con su tío Simón el fariseo. Ella tenía una relación ¿con quién? Con un tío, con Simón. Los fariseos eran personas muy respetadas en sus días. A cualquiera que se le preguntara ¿quién es su hijo?, respondía orgullosamente: mi hijo es fariseo. Todos querían que sus hijos fueran fariseos, porque era el cargo más importante en aquella época. Por eso Simón era un pilar en Betania, era un dirigente de iglesia, era respetado en la comunidad. Los vecinos apreciaban su relación con la familia de María, Marta y Lázaro. Como su pariente más cercano, se esperaba que él cuidara de sus familiares. Pero en cierta ocasión, Simón comenzó a mirar demasiado a María. Y aprovechándose de su posición, pronto la indujo a ceder a sus demandas. Aparentemente, nadie sabía lo que sucedía. Simón siguió siendo el pastor de la iglesia. María siguió sonriendo, conversando y complaciendo a las personas, pero la larga culpa que llevaba era muy pesada para ella. En algunas ocasiones trató de razonar con su tío, de librarse de su dominio. Tío, no podemos hacer esto, tú eres el pastor, yo soy una diácona, yo no puedo hacer eso, ¿cómo podemos hacer eso? No hagamos esto. Pero en aquella época no se le hacía demasiado caso a las mujeres. Y sería la palabra de ella contra la de él. Él la amenazó con exponerla públicamente
apedrearla. La culpó de haber provocado todo el problema. Y María finalmente desechó la idea de verse librada de su poder. Como suele suceder, con una persona religiosa se involucra en un pecado secreto. María empezó a tratar de autoinfligirse castigos. Los corderos y la sangre, los sacrificios matutinos y vespertinos, todo le recordaba que alguien tenía que pagar por ese pecado. Y cuando uno trata de pagar el precio por su pecado y trata de castigarse a sí mismo, uno de los mejores métodos es cometer el mismo pecado una y otra vez. La persona logra sentirse peor, y hacer que uno se sienta peor es una buena forma de autocastigarse. Así que María comenzó a castigarse a sí misma, y como resultado se dio a conocer en el poblado como una mujer de vida fácil. Las mamás comenzaron a hablar de ella. ¿Ya escucharon acerca de María? Sí, tengan cuidado con María. Asegúrense de que sus jóvenes no se junten con ella. Las habladurías empezaron hasta que un día la situación se puso tan mal para María que decidió salir de Betania. Recogió sus pertenencias y se trasladó de la montaña con 7 colinas a una aldea cerca del mar llamada Magdala. Después fue más conocida como María de Magdala o María Magdalena. La visualizo como una persona que llegó a Magdala para iniciar una nueva vida. Comienza a buscar trabajo para iniciar una vida nueva. Pregunta en el almacén, pero no necesitan ayuda en ese lugar. Solicita trabajo en el almacén de abarrotes cercano, pero tampoco hay lugar para ella. Tal vez está solicitando la ocupación de cocinera, esperando que lo poco que hubiera aprendido de Marta le sirviera, pero allí tampoco necesitan ayudantes. Después de caminar por las calles de Magdala y con una creciente sensación de hambre, un día María se dio a la tentación de ganar un poco de dinero fácil. ¿Por qué no?, pensó. Después de todo, ya estás metida en este lío. Al cabo, hay más corderos en el rebaño de donde salieron los anteriores. María logró encontrar hombres dispuestos a pagar el precio. Y aunque parezca extraño, encontró cierto nivel de aceptación, pero el peso de su culpa se tornó aún más insoportable. Se le hacía más y más difícil olvidar aquellos días felices en Betania, antes de la muerte de sus padres, antes de su caída con Simón, días cuando todavía vivía en paz. En cierta ocasión, llegó un predicador ambulante a la aldea de Magdala. No fue a predicar a la sinagoga, no hubiera lugar para tanta gente. Hablaba con la multitud allí mismo al aire libre. Decía cosas como: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El que a mí viene, no le echo fuera. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. María permaneció un tanto distanciada de la multitud, escuchando atentamente. Nunca había oído cosas como estas. Al oír estas palabras sintió un calor extraño en el corazón. Esperó a que todos se fueran. Entonces se acercó a él para derramarle su corazón y su tremenda necesidad de ayuda.
Este predicador itinerante se postró de rodillas y oró por ella ante su padre para que le brindara toda la ayuda que necesitaba. María aceptó al nuevo maestro. El diablo fue reprendido y María se convirtió instantáneamente. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece la historia? Bonita. Me gustaría decir que la historia terminó allí y que María vivió feliz desde ese momento en adelante. Sin embargo, no fue así, porque el predicador salió del pueblo, pero María permaneció en él. Tal vez debe haber buscado otro lugar donde vivir. Allí en Magdala vivían las mismas personas, los mismos amigos, las mismas voces en el mercado que le llamarían por su nombre. A medida que transcurría el tiempo, María descubrió que aunque ella había aceptado la paz que este predicador le había ofrecido, la atracción a las cosas mundanas todavía era demasiado fuerte y María cayó nuevamente. Jesús al tiempo regresó al pueblo. Una vez más lo rodeó la multitud y lo escucharon. María nuevamente se ubicó a distancia de los demás y se preguntaba si todavía podía ser verdad, si seguía Jesús diciendo: el que a mí viene no le echo fuera. Todavía sería verdad. Ella se acercó y descubrió que él la seguía aceptando. Me gustaría decir que este fue el fin de la historia, pero ella volvió a caer y volvió a caer. Todo esto por 7 veces. Cada que Jesús llegaba al pueblo, ella se arrepentía, lo aceptaba, él se iba y ella volvía y caía. Un día María recibió una invitación para ir a Jerusalén. Es posible que el mensajero le ofreciera una suma grande de dinero. Tal vez se le dijo que hasta se casaría con ella. Es posible que le dijeran que la necesitaban en casa o que su tío Simón la mandaba a llamar. Cualquiera fuera el método, a María se le tendió una trampa. La puerta del departamento que le habían ofrecido se abrió de par en par. Voces estridentes la declaraban pecadora y que merecía morir. María apretó los ojos y deseó morir. Manos rudas la tomaron ásperamente y fue arrastrada por la calle. La arrastraron entre la multitud y la arrojaron a los pies de Jesús. Gritos de condenación llenaban el aire, mientras María yacía humillada en el suelo, temblando, esperando los golpes de las piedras que terminarían con su vida. Seguramente había llenado la copa de la iniquidad y ya ni Jesús podía salvarla. Mientras esperaba allí, avergonzada y temerosa, los gritos de la turba se fueron acallando poco a poco. María esperaba sentir en cualquier momento el primer impacto, pero para su sorpresa, escuchó una voz tierna que le preguntaba: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? María finalmente levantó la cabeza. Todos sus acusadores habían desaparecido. Increíblemente escuchó las palabras de Jesús que le decían: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Una vez más, María se postró a los pies de Jesús, implorando su perdón y pidiendo su poder. Y aquel día María aprendió algo que no había aprendido en las otras ocasiones. María aprendió que era posible encontrar a Jesús a través de su palabra, de orar donde quiera que Él estuviera. Aprendió que era posible permanecer a los pies de Jesús aun cuando Él no estuviera en el pueblo.
Y aunque Jesús continuara su camino, María estaba dispuesta a seguir a sus pies en busca de su presencia constante. Luego, a María se le ocurre una idea muy brillante. ¿Por qué no regresar a la casa? ¿Por qué no ir con mi hermano Lázaro y con mi hermana Marta? Ni bien se le ocurrió la idea, sintió que la sangre le recorría más rápidamente por las venas. Seguramente el poder de Jesús sería suficiente para tratar hasta con su tío Simón. Así que empacó las cosas y se dirigió a Betania. Al acercarse al pueblo, comenzó a escuchar una llamada de advertencia muy triste, pero frecuente en aquellos días. Mientras más se acercaba, más claramente oía la voz. Era un leproso que estaba fuera de los muros de Betania. El sonido era muy común. En esa región la lepra era vista como una marca del dedo de Dios. Se le consideraba un juicio. No importaba si la persona era presidente, si era alcalde, si era fariseo. Cuando uno se enfermaba de lepra, la persona normalmente se juntaba junto al camino y debía anunciar su calamidad con el grito de inmundo, inmundo, rogándole a alguien que le arrojara un poco de comida. Así que María se acercó al poblado, casi pasó por alto este grito tan común, hasta que de repente reconoció algo muy similar y muy familiar en la voz que anunciaba inmundo. Era su tío Simón, el que antes la había inducido a una vida de pecado. ¿Quién era entonces, hermanos? Cuando yo leí esta historia, yo me alegré. ¿Qué tal como somos nosotros los humanos, hermanos? Yo, gracias a Dios, a ese desgraciado de Loreta, por haber llevado a María al pecado. ¿Qué tal como pensaba otro hermano? ¿Sí o no? María se cubrió el rostro y siguió su camino hacia Betania, tratando de aceptar el hecho de que ya no tenía nada que temer de Simón el fariseo. Estaba muy ansiosa de ver nuevamente a Marta y a Lázaro. Subió corriendo los escalones de la casa y atravesó el umbral de la puerta. ¡Qué reunión más conmovedora! Donde fluyeron lágrimas de alegría porque la familia estaría nuevamente junta. Pero empezó a correr la voz: ya regresó a casa María, cuídense de ella. ¿Ya supieron lo que le pasó en Jerusalén? Dicen que cambió. Bueno, su cambio no durará mucho tiempo. He oído que ya había cambiado en el pasado, pero jamás es un cambio duradero. Lo único que les puedo decir es que no la pierdan de vista. Ya verán. Hermanos, así hablaba la gente de ese tiempo. ¿Qué tal como hablaba la gente de ese tiempo? Lo mismo somos nosotros. De la misma forma hablamos nosotros. Fue muy difícil para María vivir en medio de los chismes, habladurías, pero quedó con la determinación de compartir con alguien las noticias acerca de su amigo, el amigo que siempre mostró amor y aceptación. Ella quería que otros hallaran a ese amigo cuyos pies le encantaba sentarse. Esperó ansiosa el momento cuando éste visitara Betania. Y sucedió así. En cierta ocasión, Jesús subió a la montaña para visitar Betania con sus 12 compañeros. Al acercarse al pueblo, escuchó el mismo sonido triste que había oído. María, inmundo, inmundo. Parece casi imposible comprender, pero a Jesús se le dificultaba pasar por largo cuando se topaba con leprosos, a pesar de que 9 décimas de los cuales fueron sanados, jamás se molestaran en agradecer. Así que se detuvo entre el clamor de Simón el leproso, tocó lo intocable
y le devolvió la salud. No insistió en que lo aceptara como su salvador personal, simplemente lo limpió. El don de sanidad era algo sumamente difícil de aceptar para un fariseo. Simón era orgulloso. Un fariseo estaba acostumbrado a ganarse sus propias recompensas. Este regalo de parte de Jesús era demasiado generoso para que Simón lo aceptara pasivamente y gratuitamente. Así que después de regresar a Betania y de haber sido restaurado, se puso a andar de lado a lado buscando cómo le iba a pagar lado a lado por la habitación. Durante el día trató de pensar qué hacer. No había podido ganarse la sanidad ni hacer mérito alguno para merecerla, pero de pronto se le ocurre una idea. No me la gané, pero ¿por qué no ganármela después? Simón dijo para sus adentros: le pagaré a este hombre por lo que me ha hecho, le daré una fiesta en su honor. ¿Qué fue lo que hizo Simón entonces? Pensó rápidamente: Marta será la que prepara los alimentos, eso estará muy bien, pero a María no la voy a invitar. Simón se sentía incómodo en presencia de María. ¿Quién puede predecir? Tal vez haya contraído lepra al relacionarse con ella. Más vale no arriesgarme nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo era Simón, hermanos? Cuando llegó la noche señalada, María se quedó en casa. Le habría encantado estar entre los invitados a la fiesta, aun cuando algunos todavía se portaban un poco indiferentes cuando ella se les acercaba. Pero lo que realmente le pesaba a María era el hecho de que no podía ver a Jesús. Había oído decir a Jesús que pronto iría a Jerusalén y que allí sería traicionado y entregado en manos de pecadores y lo matarían. María había comprado una libra de perfume de nardo puro para ungir a Jesús después de su muerte. De pronto toma el perfume, sale rápidamente por las calles de Betania, haciendo planes mientras aprieta el paso, entra por la puerta trasera de la casa y atraviesa la cocina. Marta trata de impedirle la entrada, pero nada puede detenerla. Se mueve cautelosamente por la habitación apenas iluminada con aquellas pequeñas lámparas de aceite de oliva. Su plan es abrir el frasco de perfume, ungir los pies de Jesús y salir rápidamente. Nadie lo notará. Pero ella olvida una cosa: cuando uno abre un frasco de perfume, el más caro del mercado, este proclama su presencia. Ahora todas las miradas de la habitación se dirigen hacia ella. La mirada de Simón, quien ocupa la cabecera de la mesa, parece arrojarle dagas mortales. Allí están Judas y todos los apóstoles. Ella derrama el perfume sobre la cabeza y los pies de Jesús. Y Simón, en el extremo de la mesa, piensa para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca. Es una ramera, es una pecadora. ¿Qué tal como pensaba Simón, hermanos? En ese momento, María escucha la voz amigable de Jesús que le dice: dejadla, buena obra me ha hecho, y donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecha para memoria de ella. Luego, dirigiendo la mirada hacia Simón, Jesús continúa: Simón, Simón, tengo algo que decir. Simón se prepara para lo peor. Había oído decir que Jesús podía leer los pensamientos de las personas. Se preparaba para recibir lo peor. Pero Jesús le cuenta una pequeña historia acerca de dos deudores, uno de los cuales debía una gran cantidad y otro que solo debía una cantidad mínima.
Ambos deudores fueron exonerados de sus deudas. Nadie comprendió la historia más que Simón, María y Jesús. Simón entendió totalmente el mensaje. ¡Qué bien que lo comprendió! Simón quedó atónito por el amor y la compasión de un hombre que podía haberlo expuesto públicamente por lo que realmente era, pero veló su mensaje a través de una parábola y lo protegió de sus amigos. El corazón de piedra de Simón fue quebrantado, comprendió todo lo que Jesús había hecho por él y que jamás podría pagárselo. Allí, en su propia fiesta, Simón aceptó a Jesús como su Maestro, Señor y Salvador, y Jesús también conquistó a Simón. Los dos fueron sanados, los dos fueron perdonados, los dos estarán con Cristo en el cielo por toda la eternidad. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece la historia, mis hermanos? Esa es la historia de cada uno de los que estamos aquí. Yo no sé cuál es el problema que tú tienes. Yo no sé cuál es la dificultad, cuál es el pecado que hay en tu vida que te está impidiendo progresar espiritualmente. Pero yo sí sé que Jesús puede y quiere ayudarte. Yo sí sé que Jesús puede transformar tu vida, puede darte perdón, salvación y vida eterna. Solo tienes que abrir tu corazón a Él. Solo tienes que decirle: Señor Jesús, entra a mi vida. Yo quiero ser restaurado. Yo quiero dejar esta vida vieja porque yo quiero estar contigo en el cielo. Si Jesús pudo transformar a María, si Jesús pudo rescatar a María, y si Jesús pudo darle vida eterna a ella, si Jesús pudo transformar a Simón, un fariseo orgulloso, si Jesús pudo darle vida eterna a Simón, si lo pudo limpiar de la lepra y de la lepra del pecado, Él puede limpiarte a ti, Él puede transformarte, Él puede darte vida eterna. Él está con los brazos abiertos. Él está ahora, a través del Espíritu Santo, ahí a tu lado, suplicándote que le dejes entrar. Él está tocando a la puerta de tu corazón. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de cambiar de vida. Hoy podemos ser nuevas criaturas con el poder de Jesucristo. María, una mujer buena, una mujer que solo quería la felicidad, un día encontró que alguien la perjudicó y la tiró a ser una mujer mala, con una vida mala, llena de pecado, perdida. Estaba perdida. No había esperanza para ella. Su único fin, el único fin que ella tenía era la muerte. Su único fin era el lago de fuego y azufre. Pero ella, gracias a Dios, tuvo un encuentro con Cristo. Y aquel que se encuentra con Cristo, si le deja entrar, necesariamente tendrá una transformación, hermanos. Es imposible que una persona que se encuentre realmente con Cristo no sea transformado. Encuéntrate con Cristo, vas a ser transformado, y no importa lo que tú seas o hayas hecho, Cristo tiene poder para darte salvación, para darte perdón, para darte vida eterna. Simón, un hombre orgulloso, un fariseo, un hombre que era pilar de la iglesia, que era un pastor de su iglesia en su tiempo, pero que tomó las cosas espirituales como juego.
que en vez de llevar almas a los pies de Dios, antes las perjudicó y las llevó para afuera y las dañó. Un hombre que no merecía el amor y la misericordia de Dios por la lógica, pero que encontró a Jesús, encontró el amor y encontró la misericordia de Dios, porque Dios es bueno, porque Dios es amor y lo único que quiere es salvar. Todos los que están aquí son candidatos dignos para estar con Cristo en el cielo por toda la eternidad. ¿Cuántos queremos estar con Cristo en el cielo? Hoy es el día de la salvación. Hoy es preciso que tú y yo le abramos totalmente el corazón a Cristo. Venceremos. No hay pecado, no hay diablo, no hay demonio que pueda destruirnos, porque si nosotros escondemos nuestra vida con Cristo en Dios, seremos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios lo bendiga.